Hola, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy les voy a hablar de los principios para la protección de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Estos principios los encontramos consagrados en la Ley 1098 del 2006, Código de Infancia y la Adolescencia, y adicionalmente estos recogen los principios que contiene la Convención de los Derechos del Niño, que fue aprobada por Ley 12 de 1991. Antes de entrar a desarrollar estos principios, es importante precisar que nuestro Código de Infancia y la Adolescencia, es decir, la legislación nacional colombiana, toma el concepto de niño que contiene la Convención de los Derechos del Niño. Es decir, que se entiende que es niño toda persona comprendida entre los 0 y los 18 años. Claramente, la protección va a estar focalizada por grupos. Nosotros veremos que para el desarrollo de políticas públicas y para la garantía del ejercicio de ciertos derechos es importante atender a las diferentes edades en que evoluciona el niño, en que va adquiriendo capacidad progresiva. Pero eso no obsta para que siempre se entienda que se es niño entre los 0 y los 18 años. Ahora bien, antes de hablar de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y antes de hablar del Código de la Infancia y la Adolescencia, es importante recordar que este código y esta convención realizan un cambio de paradigma, es decir, un cambio de comprensión y de entendimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y en qué radica ese cambio? En que los niños pasaron de ser un objeto a ser una propiedad de sus padres, como se concebía hace muchos años, a ser un sujeto pleno de derechos. Es decir, que se entiende que tienen una protección especial porque se considera que son un grupo tradicionalmente vulnerable, pero que adicional a eso, sus derechos se les debe garantizar en cualquier circunstancia. Es decir, que no se espera a la vulneración de los mismos, a la inobservancia, a la amenaza a sus derechos, para entender que solo por el hecho de que el niño ya es titular de los mismos puede hacer exigibles sus derechos frente al Estado. Esto es un cambio muy importante porque ya los niños pueden exigir sus derechos sin que sean sus padres exclusivamente los que realicen estas solicitudes, porque se entiende que el niño como sujeto de especial protección constitucional, como sujeto de derechos, tiene también una autonomía y puede participar en todas las decisiones que los afectan. Este cambio de paradigma es lo que ha llevado a entender que los niños van adquiriendo capacidad progresiva de forma en que van creciendo, es decir, que su crecimiento les va a permitir tener una mayor capacidad de reflexión para establecer cómo van a ejercer sus derechos, para participar en las decisiones que los afectan y para que de una u otra manera se atienda a su autonomía a medida que van evolucionando, que van creciendo. También es muy importante entender que el derecho de infancia está mediado por el derecho constitucional y lo más importante, está mediado por todos los derechos humanos, es decir, por todo ese bloque de constitucionalidad, por todos esos tratados y convenciones internacionales ratificados por Colombia donde se desarrolla derechos de las personas, derechos especialmente de los niños. Es decir, que todos los procedimientos que se adelanten y que tengan que ver con niños, niñas y adolescentes están mediados por el derecho constitucional y por el bloque de constitucionalidad respecto al ejercicio de los mismos. Con esto, de alguna u otra manera, el cambio de paradigma, la protección constitucional, el bloque de constitucionalidad, se quiere terminar ese modelo, por decirlo así, paternalista, asistencialista, y más bien promover la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, no tenemos que proteger y encapsular allá al niño en una esquina para que no pueda ocurrirle nada, sino que permitir que el niño se desarrolle y también permitirle a los niños expresar sus opiniones. Es una garantía entonces al ejercicio de los derechos y libertades de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Esto nos permite concluir que desde hace mucho tiempo y especialmente con la adopción de la Convención de los Derechos del Niño a través de la Ley 12 de 1991, los niños dejan de concebirse como una propiedad de los padres para ser sujetos plenos de derechos y poco a poco para que se les respete su autonomía.
Por eso se pasó de esa concepción de menores a una concepción de sujetos plenos de derechos, porque cuando se hablaba de minoría de edad, se entendía que eran objetos de tutela por parte de sus padres, tutela en el sentido de la administración de todas sus decisiones, de sus bienes, y de una protección que los segregaba, que los aislaba, digamos, y se les impedía el derecho a la participación. Hoy en día, como dice Beloff, se entiende que son sujetos que pueden exigir sus derechos y que también pueden participar en las decisiones que los afectan. Ahora, cuando nosotros hablamos de los niños como sujetos de derechos, también debemos entender que los niños son sujetos procesales. ¿Esto qué significa? Que en virtud de esa adquisición de capacidad gradual y de esa autonomía progresiva, se entiende que los niños pueden tomar decisiones respecto de su vida, ejercer las libertades que poco a poco va adquiriendo y que de alguna u otra manera se debe respetar su independencia, sus decisiones y no una sumisión sin ningún límite para los padres. Antes, como niños, si alguno de ustedes recuerda su infancia, nosotros estábamos 100% sometidos a lo que decían nuestros padres. Hoy en día se entiende que los padres tienen más una función orientativa, una función de acompañamiento, de velar porque adquiramos las herramientas que nos permitan de alguna u otra manera tomar a futuro decisiones independientes. Hecha esta introducción, es importante entonces establecer que el Código de Infancia y la Adolescencia establece unos principios a través de los cuales nosotros debemos comprender, debemos interpretar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El primero del que hablaremos es de la protección integral. Se entiende en principio por protección integral que se deben desarrollar en las normas, en los programas, en las políticas, acciones de todo nivel para buscar que los niños tengan garantizados sus derechos, para protegerlos ante cualquier amenaza o ante cualquier vulneración. No solo debemos pensar en una cosa, por ejemplo, el derecho a alimentos por sí solo no me garantiza todos los derechos de los niños, entonces debemos pensar en global, en todos los contextos, en todos los derechos y en todos los contextos en los que se desenvuelven los niños. También debemos atender al interés superior. Pero yo en el interés superior quisiera hacer un llamado a que no consideremos solo lo que dice nuestro Código de Infancia y la Adolescencia, que dice que es la satisfacción integral y simultánea de todos los derechos de los niños, sino que me gusta hacer un llamado a que se complemente ese criterio que está en nuestra ley con lo que dice el Comité de Derechos del Niño en su observación general número 14, que establece que el interés superior es un concepto triple, es decir, que no solo debe verse como un principio interpretativo de carácter fundamental, que implica que cuando una disposición jurídica tiene más de una interpretación, se adopte la interpretación que más favorece al niño, sino que también se debe ver como un derecho sustantivo por un lado y por el otro como una norma de procedimiento. Como derecho sustantivo se tiene que tomar en consideración los diferentes intereses que están en contexto, que están en juego para tomar una decisión. Y realmente, al ver esos diferentes intereses, los debo sopesar para tomar la decisión que más favorezca al niño. Y cuando se habla de norma de procedimiento, se hace referencia por parte del Comité de Derechos del Niño a evaluar las posibles repercusiones que para el ejercicio de los derechos de los niños va a tener esa decisión. Es decir, que siempre se debe explícitamente desarrollar una evaluación de cuáles van a ser esas consecuencias para la decisión respecto de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, para tener una mejor claridad de qué se entiende por interés superior, los invito a leer la observación general número 14 del Comité de Derechos del Niño. Ahora, además de la protección integral, además del interés superior, encontramos el principio de la prevalencia de derechos. ¿Qué significa la prevalencia de derechos? No que siempre los niños tengan la razón y que todas las decisiones se deban tomar en favor de los niños porque sí, sino realmente la comprensión de que cuando existe un conflicto entre los derechos de los niños, niñas y adolescentes y los de otra persona, yo debo tratar de tomar la decisión más favorable a los niños. Y en muchas ocasiones puede ocurrir que no sea la decisión que quieren los niños.
Muchas veces uso de ejemplo que si, por ejemplo, un niño que tiene una conducta un poco más rebelde, a los 12 años en su adolescencia, se le pregunta con qué padre se quiere ir a vivir, por ejemplo, en un caso de custodia, muchas veces encontramos que el niño dice, me quiero ir a vivir con el padre más permisivo, pero cuando evaluamos esa decisión, tal vez no sea la decisión más favorable al niño porque quiere irse precisamente con el padre más permisivo para no tener unas pautas de conducta adecuadas y en ese caso la decisión debe estar orientada a lo que más favorezca al niño. Entonces a veces tenemos que decir, mire, usted se quiere ir con el padre más permisivo, pero esta no es la decisión correcta porque usted requiere un acompañamiento en su educación, usted requiere un cuidado en su alimentación, en su nutrición, usted requiere un seguimiento en salud. Y si nosotros tomáramos esa decisión, la que usted busca se tome, pues esto no le va a favorecer porque a futuro esta va a ser una decisión que le perjudica en el ejercicio de sus derechos. También encontramos el principio de corresponsabilidad. Un principio muy importante porque hay 3 partes que se obligan en virtud de este principio. Este principio es el que dice que es una obligación no solo de la familia, sino también de la sociedad y del Estado, la protección de los derechos del niño, niña, adolescente. Es decir, que estas 3 partes son corresponsables en la garantía, atención y cuidado de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Entonces la corresponsabilidad implica comprender que ya el cuidado de los niños no es un asunto privado, un asunto que se deja al interior del hogar, sino que el Estado también debe garantizar unos derechos y cumplir con sus compromisos y la sociedad tiene una función de vigilancia y acompañamiento en el desarrollo de esos derechos. Es decir, que si evidencia, por ejemplo, que se está cometiendo una vulneración de los derechos de los niños, pues tiene el deber de denunciarlos. Otro principio que encontramos en la Ley de Infancia y Adolescencia es la exigibilidad de derechos. Como ya lo he mencionado brevemente, cualquier persona puede exigir hoy en día el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, buscando que las autoridades actúen de forma oportuna. Incluso los niños directamente podrían solicitar la protección a sus derechos. Pero todas estas decisiones también deben tener una perspectiva de género. Y cuando nosotros hablamos de la perspectiva de género como principio, debemos entender que existen diferencias culturales, sociales, biológicas, psicológicas que afectan a los niños que nacen de sexo biológico o que afectan a los niños que nacen de sexo femenino, pero también, incluso que a futuro, los niños pueden optar por una perspectiva de género o por una orientación sexual diferente a la que le fue asignada a su nacimiento. Entonces debe entenderse que las decisiones que se tomen deben reconocer todas esas diferencias para tomar decisiones adecuadas para los niños teniendo en cuenta que las diferencias biológicas, que las diferencias culturales que se les asignan a los diferentes géneros tienen importancia. Nosotros no vemos, por ejemplo, en áreas rurales a los niños cocinando. Normalmente los vemos en trabajos del campo agrarios, pero en cambio las niñas las vemos en la cocina, desarrollando tareas del hogar o domésticas. Y estas diferencias se deben tener en cuenta al momento de tomar decisiones, para tratar de establecer decisiones que traten de tener una perspectiva de género adecuada y por lo tanto se equilibre la balanza y las decisiones, por ejemplo, eviten que se sigan generando una mayor distancia en el respeto por sus derechos, que se entienda que esa diferencia no puede, de género, no puede llevar a decisiones arbitrarias, a decisiones que generen una frontera más grande en los ejercicios de los derechos de los niños y de las niñas. Asimismo, también para comprender y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, debe tenerse un enfoque de multiculturalidad, es decir, se debe reconocer que en Colombia, como tenemos una diversidad étnica y cultural tan grande, también debemos reconocer cuando estemos desarrollando un proceso en el que se involucren derechos de los niños, la adscripción a esos grupos étnicos y a esos grupos culturales para tomar la decisión que mejor proteja precisamente estos derechos.
Asimismo, otro principio de la Ley de Infancia y Adolescencia es la responsabilidad parental. Si bien entendemos que los padres tienen la función de orientación y cuidado de los hijos y los pueden representar legalmente, también debe comprenderse que los padres son los primeros, obviamente, garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, deben buscar que se satisfagan sus derechos y que en esa labor de orientación también es su responsabilidad guiarlos, corregirlos, pero corregirlos con sanciones que no impliquen el castigo físico y que no busquen denigrar su integridad. No olvidemos entonces que se entiende en Colombia por niño toda persona menor de 18 años de edad y que se establecen diferentes distinciones para el ejercicio de los derechos conforme a los principios que venimos desarrollando. Por ejemplo, nosotros verificamos que se es infante de los 0 hasta los 7 años y a los infantes se les protege especialmente la salud. Se busca que los infantes puedan lograr desarrollarse, que se evite la mortalidad infantil. En términos generales se entiende que es niño toda persona entre los 0 y los 12 años, pero ahora esto no significa que se esté disminuyendo ese criterio de la Convención de los Derechos del Niño, sino que simplemente es una categoría para el ejercicio de los derechos. Y se entiende que se es adolescente de los 12 a los 18 años. Pero también encontramos, digamos, otros enfoques, otras distinciones de edad. Por ejemplo, la edad apta para trabajar son los 15 años o más. Por otro lado, la edad para la responsabilidad penal es a partir de los 14 años. Para contraer matrimonio, obviamente con el permiso de los padres, también a partir de los 14 años. Entonces, todos estos criterios tienen que ver más con la forma en que se regulan y se garantizan los derechos, atendiendo a esa adquisición de capacidad progresiva. Espero que esto les